Consuelo, tengo una invitada en México, se llama Juana Fuentes Velázquez, es jueza y es la directora de la Asociación de Jueces y Magistrados en México. Señora juez Fuentes, bienvenida a Blue Radio en Colombia, buenos días. Hola Néstor, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación y un saludo desde la Ciudad de México. Gracias, me da pena ponerla a madrugar para esta entrevista, pero quiero preguntarle... 6:40 de la mañana en México. Usted está en una hora antes. Doctora Fuentes, ya lo de México con la presentación anoche de los proyectos de la presidenta Sheinbaum, esto ya es una realidad. Nosotros estamos desde Colombia metidos en este tema porque el presidente Petro simultáneamente anoche dice, miren el ejemplo de México, aquí los jueces, que es lo mismo que pasó en México cuando lo propuso AMLO, los jueces están tomando decisiones contra el cambio. A ustedes, los jueces y magistrados en México, ¿cómo les está yendo con la idea de una justicia elegida por voto popular? Muy mal, realmente estamos viviendo un proceso muy difícil como jueces, pero también como país. En primera, porque los jueces que están en esta reforma no únicamente son los jueces que llevan la justicia común, familiar, penal, sino que también el golpe fue hacia los jueces constitucionales, la Suprema Corte, los que llevamos el juicio de amparo, que en este país es ese mecanismo de control constitucional y que califica los actos de las autoridades que violan derechos humanos. Y por lo tanto, pues estamos consternados con lo que está pasando en nuestro país, no únicamente en el aspecto laboral, porque de la noche a la mañana todos los jueces nos vamos a la calle, sino que el impacto que tiene esta reforma en lo que es la división de poderes. Tenemos un partido único que controla el Ejecutivo y el Poder Legislativo, es decir, el Congreso y el Presidente, y hoy muy probablemente o seguramente tendremos un poder que controla el Poder Judicial, y esto es una tiranía. Sí, señora magistrada, ¿cómo va a ser esa elección de jueces que será en 2 fases en México, esa elección popular de jueces y magistrados? ¿Cómo se va a hacer en la práctica y qué va a pasar con ustedes que llevan décadas impartiendo justicia en su país? Así es, pues efectivamente hay 2 momentos, uno en 2025, el otro en 2027. Lo que hicieron fue decir, hay 1,600 jueces, en el 2025 se concursa la mitad, y en el 2027 los restantes. ¿Y qué va a pasar? Pues esto están por emitir una convocatoria el próximo 16 de octubre. Han creado leyes express que fijan los procedimientos, y aquí viene un tema muy interesante porque la distribución que se tiene en materia electoral, político-electoral, tendrán que ajustarla para estas elecciones que son para distritos judiciales y que no es igual la distribución que se hace para elegir un diputado, un senador, sí, o al presidente de la República, que el que se va a utilizar, más bien que el que se tiene para el tema jurisdiccional. Pero en cualquier caso va a ser votación directa. Van a ir los mexicanos, directa. Van a tener un tarjetón, decimos en Colombia, una tarjeta electoral, y van a definir quiénes son los jueces que van a estar en los juzgados y en las cortes. Así es, pero primero los que estamos, y ellos decidan que nos quedemos, esa primera mitad, los van a poner los nombres en una tómbola, y de esos 1,600 sacan los primeros 800 lugares, que son los que van a someter al voto popular en 2025, y entiendo así, va a ser muy parecido a como elegimos a los diputados, a los senadores. Por lo tanto, para elegir esos 800 primeros jueces y magistrados, pues los lista, porque cada poder, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tendrá que poner 2 candidatos para el lugar. Por lo tanto, son 6 candidatos para mi puesto de juez. Sí, doctora Imagínate, Fuentes.
Sí. Sí, imagínate que aquí en México somos alrededor de 300 jueces y magistrados. Imagínate cómo será la boleta con 900 nombres. No, inimaginable. Doctora Fuentes, quisiera preguntarle sobre los requisitos, porque escuchando un poco al expresidente López Obrador, dice, entre otras cosas, y la presidenta Sheinbaum, sobre las credenciales, que solamente se necesita un ensayo y una carta de recomendación. ¿Ustedes qué saben allá, aparte de la votación y de someter su nombre a una elección popular, qué tipo de acreditación, de pergaminos, de títulos o de experiencia profesional tienen que acreditar para ser jueces en México? Pues hasta ahora en la Constitución establece que solo ser licenciado en Derecho y 5 años de experiencia. ¿Y cambia Sí. algo con esto, con esta modificación, con esta reforma? ¿Cambia algo en los requisitos para poder ser juez en México? Por supuesto, nosotros como jueces de carrera tenemos por lo menos que tener exámenes acreditados y exámenes que corresponden a la materia en la que nos desarrollamos, y todos llevamos 15, 20 años de experiencia en la carrera judicial, transitando por los puestos que tiene la carrera, y estos exámenes que son sumamente estrictos para poder acreditar el cargo de juez. Digamos que hay concursos, no siempre en una temporalidad fija, pero por lo menos existe un concurso al año donde participan alrededor de 3,000 personas y solo quedan 25 o 50 jueces. Señora magistrada, ¿la postulación cómo se hace? En este sistema, ¿cualquier abogado podría postularse o cómo se definen los nombres de las personas que van a aspirar a ser jueces y que van a esa elección popular? Sí, justo con estos requisitos de ser licenciado en Derecho, 5 años de experiencia, las cartas de los vecinos, tú tienes que ir hacia el Poder Legislativo, hacia el Poder Ejecutivo o hacia el Poder Judicial a solicitarte que te incorpore en estas listas, y ellos seleccionarán quiénes son las personas que van a participar en estas candidaturas. Entiendo así que habrá comités de preselección. Aquí es algo aspiracional a que esos comités tengan la suficientemente conocimiento técnico para evaluar a esos candidatos, que posterior a ello irán a la boleta para ser electos de manera popular. Es la juez, escuchan ustedes a la doctora Juana Fuentes Velázquez. En México representa a los magistrados y jueces de México a propósito de esta controversia. La última pregunta para la magistrada Fuentes Velázquez, Paola. Sí, yo sí quisiera a la magistrada hacerle una pregunta, y es: el vecino de ustedes, Estados Unidos, tiene elecciones populares de jueces en 43 de los 50 estados. Porque a ellos sí les funciona bien este tema, magistrada, no solamente en Estados Unidos, sino también países como Japón y como Suiza, que tienen elecciones locales de jueces. Por voto popular, es totalmente diferente, exacto. En Estados Unidos son jueces locales los que están inmersos en esos procedimientos. Yo considero que aquí podría ser un modelo ideal si es progresivo y si existen estos candados de preselección. Si no, evidentemente estaremos llenos de delincuencia organizada en los tribunales, resolviendo asuntos para su grupo en la materia penal, en la materia tributaria. Yo considero que el tema de protección de derechos humanos no puede quedar en jueces de elección popular, porque se requiere justo esta especialización, se requiere el juez que ha transitado por esta carrera judicial para ser sensible en los temas de aborto, en los temas de las parejas LGTBI. O sea, se requiere no únicamente un compromiso con el que vota por ti, sino que se requiere también que esa persona lleve una expertise. Y sí, esto no quedó cuadrado en la reforma. Ahora se me ocurre también que a la pregunta de mi compañera Paola, doctora Fuentes, la respuesta es: la diferencia es que en Japón hay japoneses
y que en nuestros Así países y en nuestros países, en México, desafortunadamente en Colombia pues tenemos colombianos, en México tienen mexicanos para estos efectos y las cosas funcionan también un poquito diferente. Doctora Fuentes, es un gusto saludarla, gracias por la explicación. Igualmente, un abrazo desde México. Muy amable desde Colombia, gracias a usted. Faltan 10 minutos para las 8.